Bien, jóvenes, vamos a continuar con la pregunta número 78 de la página 12, ¿sí? Y en esta oportunidad, pues, la pregunta dice, ¿no? La pregunta dice, Andrés Avelino Cáceres firmó el contrato Grace con el imperialismo, ¿sí? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Cáceres ya pertenece al segundo, ¿no? Digamos, al segundo militarismo, o también se le dice reconstrucción nacional después de la Guerra del Pacífico. El Perú estaba en una situación muy crítica en lo económico, incluso en el gobierno también, y nuestras riquezas que teníamos estaban cada vez más devaluadas. Por ejemplo, el guano ya no tenía mucho precio en Europa, el salitre, ¿no?, que era una fuente de riqueza, ya había sido dominado, ¿no?, por Chile y el capitalismo inglés también. Entonces lo que Cáceres tiene que hacer ahí, ¿no?, es entregar otra vez pues todas nuestras riquezas al imperialismo inglés. No hay de otra para salir de esta crisis, no quedaba de otra. Es por esa razón entonces que durante esta época de Cáceres, ¿no?, se va a firmar este famoso contrato Grace con el imperialismo inglés. Entonces acá, ¿no?, nuestra respuesta en la pregunta 78 sería británica, ¿no? La clave sería la A. ¿Sí? La clave sería la A. ¿Sí? Y ya está. Bien, siguiente pregunta dice, a fines de la República Aristocrática, el movimiento universitario estuvo liderado por, ¿no? Luego del segundo militarismo viene justamente la República Aristocrática, o también llamado segundo civilismo, ya que el partido civil va a ser que va a primordiar durante esta época, que empieza en 1895 y finaliza en 1919, ¿sí? Durante esta época, pues, ¿no?, según la pregunta dice, el movimiento universitario, ¿no?, a fines de la República, estamos hablando ya de 1918, ¿no? Ahí estaba el gobierno de José Pardo Barreda, y durante esa época va a sobresalir, pues, ¿no?, en este caso, el líder o el fundador, que va a ser más adelante, del partido aprista, ¿sí? Bien, entonces, ¿quién va a ser ese personaje, jóvenes? Pues ahí vamos a tener al gran, ¿no?, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí? Entonces, nuestra clave en esta pregunta sería la alternativa, ¿no? Vamos a poner por acá la alternativa E, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre, que en la época de Leguía, ¿sí?, en el oncenio, lo van a votar el país, ¿no? Va a ser exiliado a México, y él, al llegar a México, ve, pues, compara, ¿no?, sobre la misma situación política que el imperialismo domina, ¿no? Y ahí es donde va a fundar este partido del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria, ¿no?, americana. Bien, entonces, ¿quién es ese personaje, muchachos? Víctor Raúl Haya de la Torre. Bien, siguiente pregunta. Dice, el gobierno, ¿no?, del doctor José Luis Bustamante y Rivero fue conocido como, ¿no? ¿Cómo va a ser conocido ese gobierno, muchachos? Bien, hay que tener en cuenta que José Luis Bustamante y Rivero, él incluso fue presidente, ¿no?, de la Haya, incluso, muchachos, ¿ya? Y durante su gobierno, ¿no?, lo van a llamar a él el periodo de la primavera democrática, ¿sí? Ese fue, pues, así fue conocido el gobierno de Luis Bustamante y Rivero. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? Acá dice la A, ochenio, ¿no? Pues eso va a ser Ahodría, ¿no? Convivencia, ¿no? Eso está comprado. Patria Nueva es Aleguía. Bien, aquí la clave sería la D. Vamos a poner entonces, jóvenes, nuestra clave sería la D, ¿ya? Así fue conocido. Bien, hasta ahí entonces tenemos la página 12, ¿sí? Ahora pasamos a la página 13, muchachos. En la página 13, la pregunta 71 dice, selecciona la alternativa donde se encuentra la definición más apropiada de historia, ¿no? Bien, esto vamos a conceptualizarlo entonces, ¿no?, señalando la definición. La historia es una ciencia social, ¿no? Y el objetivo del estudio de la historia es el hombre, ¿sí? Del hombre desde la antigüedad, desde el pasado,
¿no? Hasta la actualidad. Obviamente que en un determinado lugar y en un determinado espacio. ¿Ya? Eso sería entonces la definición, ¿no? Más correcta sobre historia. Bien, entonces entre las claves buscamos ahora por acá, dice, la A dice, es la brújula del pasado y el espejo del futuro. Bueno, eso sí, ¿no? Porque en el concepto dice pasado y está futuro. Entonces esas dos palabras ya nos relacionan al concepto de historia. Sin embargo, la B dice, estudia procesos humanos a través del tiempo, ¿no? Otro, la C dice, ciencia social que estudia las costumbres y tradiciones. Eso sería una ciencia auxiliar, ¿no? No sería eso, descartamos. La D dice, ¿es el objeto de estudio de las ciencias sociales? No, el objeto de estudio es el hombre. La E dice, ¿se encarga de estudiar y analizar los procesos dinámicos? Tampoco. ¿Cuál sería entonces, en este caso, muchachos, nuestra clave, ¿sí? Sería la alternativa A, ¿no? Es la brújula del pasado y el espejo del futuro, ¿sí? Vamos a poner por acá entonces la clave, ¿sí? Sería la A. Ya está. Seguimos por acá. Dice, la organización política que caracterizó a Atenas, ¿no? La más importante ciudad-estado de la antigua Grecia fue ¿no? Recuerda que Grecia tenía dos polis. Una era Esparta y la otra era Atenas. La diferencia estaba en lo político, ya que Esparta era un gobierno no aristocrático, era oligárquico, ¿sí? Las élites estaban en el gobierno, mientras que Atenas se iba en contra de eso, era antioligárquico. Es más, Atenas tenía un tipo de gobierno llamado, ¿no? Democrático, ¿sí? Justamente organizado por Clístenes, ¿sí? Clístenes, que era el abuelo incluso de, en este caso, Pericles, ¿no? Con Pericles, pues, Atenas llega a su máximo apogeo, ¿sí? Y a la mayor manifestación de ciencias, ¿no? Literatura, filosofía, historia, ¿no? Todo eso son manifestaciones de Atenas, ¿de acuerdo? La pregunta nos dice entonces el tipo de gobierno ahí, muchachos, sería pues la democracia, ¿sí? Organizado por Clístenes, ¿ya? Entonces la clave ahí, jóvenes, vamos a marcar la alternativa E, ¿no? Acá entonces la clave, vamos a poner, la clave sería la E. Y ya está. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Siguiente pregunta por acá. Siguiente pregunta. Dice, acá la siguiente pregunta dice, respecto a las fuentes históricas, ¿no? La antroposomáticas se refiere a, ¿no? Si dice antro, ahí podemos relacionar al hombre. Somáticas, la característica particular del hombre. Y nosotros sabemos que ahí está pues los cabellos, dientes, uñas y huesos, ¿sí? Eso es una fuente entonces más representativa, ¿no? De la historia, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque se relaciona con el hombre. Dijimos que el objeto de estudio de la historia es el hombre, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere entonces nuestra clave? ¿No? Acá dice leyendas, mitos, no. Aquí la respuesta será la de dientes, cabellos y huesos, ¿sí? Entonces ponemos por acá nuestra clave, ¿sí? La alternativa D. Ya está, acá está la D, ¿sí? Muy bien. Siguiente pregunta dice, sobre el poblamiento de América, Alex Háldica fundamenta la teoría inmigracionista. Ah, me está pidiendo la teoría de Alex Háldica. Eso es fácil, ¿no, jóvenes? ¿No? Hablando sobre Háldica, él plantea pues su teoría asiática. Ah, pero no va a ser el primero. Antes de él ya estaba José de Acosta, Samuel Haven, ¿no? Que ya eran los precursores incluso de esta teoría asiática. Pero él va a ser el máximo representante, ya que sus hallazgos que ha hecho, ¿no? Digamos en Alaska, parte de Canadá, América del Norte, ¿ya? Alaska, por cierto, es Estados Unidos, ¿ya, muchachos? ¿Sí? Pues el hallazgo de restos fósiles, él lo va a llevar al laboratorio, ¿no? Y ahí pues él va a comprobar y le va a dar resultados positivos de que el hombre que llegó a América justamente llegó del continente asiático cruzando el estrecho de Bering en la era cuaternaria durante la glaciación de Wisconsin, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál será nuestra clave ahí? No, fácil, acá está asiática, la E.
¿no? Entonces ponemos por acá, nuestra clave va a ser, ¿no?, la E, ¿sí? Asiática. Muy bien, seguimos por acá. Siguiente pregunta dice, pertenece al periodo lítico peruano. Esto tiene que ver con el poblamiento peruano. ¿Qué hombre está en el periodo lítico? Nosotros hay que saber que en el periodo lítico en el Perú, con esto se inicia nuestra historia. Cuando el hombre entra por primera vez al territorio peruano, ya podemos hablar de historia peruana. De ahí vendrá pues el arcaico, de ahí vendrán las culturas, ¿no? Vendrán los incas, vendrán pues la conquista, los españoles, hasta la actualidad. Entonces, el periodo lítico marca el inicio de la historia del Perú, ¿sí? Pero, ¿quiénes han estado en el periodo lítico? Bueno, el hombre que ha estado en esa época fue un cazador, un recolector, toda la costa estaba lleno de profusa vegetación, ¿no? Entonces aquí el hombre fue cazador y recolector nómade, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y quiénes son, profesor? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, en Huánuco, Lauricocha, en Tacna, Toquepala, ¿no? En La Libertad está Paiján, ¿sí? Tenemos también, pues, en Moquegua está Tacahuay, ¿no? En Lima está Chivateros también, muchachos. En Ayacucho está pues lo que antes fue Pacaicasa, pues ahora ese hombre es Piquimachay Facia Ayacucho, ¿sí? Entre otros. Entonces, en nuestras claves, buscamos acá, dice Piquimachay, Lauricocha, Huacaprieta, Cotos, ¿no?, y Chavín. Bueno, Cotos y Chavín no son del lítico, Huacaprieta tampoco, ¿no? Ahora por acá está Piquimachay, pero dice solo, nada más está ahí. Si dijera Piquimachay Facia Ayacucho, ahí sí marcaríamos eso, porque hay Piquimachay del arcaico inferior también, muchachos, ¿ya? Donde va a domesticar el cuy. Bueno, como solamente está Piquimachay, no vamos a relacionar a él. Aquí vamos a relacionar a Lauricocha, ¿de acuerdo? Entonces nuestra clave aquí va a ser la alternativa, ¿no? Acá la clave sería la alternativa B. Ya está, Lauricocha en el lítico, ¿ya? Es considerado incluso Lauricocha el segundo hombre más antiguo del Perú por realizar los primeros entierros. Bien, 76 dice, la teoría hologenista, ¿no? La teoría hologenista plantea que la alta cultura peruana. ¿Qué plantea esta teoría hologenista? ¿No? Esto ha sido varias veces pregunta, examen de admisión incluso, muchachos, ¿ya? Para hablar sobre el origen de las altas culturas, entonces nosotros debemos saber que hay 4 teorías, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que considera UNEVAL, ¿sí? Bueno, uno de ellos es el hologenismo, planteado por Luis Guillermo Lumbreras. Él dice pues que para que se forme la alta cultura tuvo que haber influencia externa. Claro, tuvieron que llegar aquí, ¿sí? Pero también dice que dentro del Perú también hubo representantes. Y ambos se fusionaron y eso dio origen a las culturas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es hologenismo. Hay otro que es inmigracionismo. Tú sabes, ¿a quién representa? A Federico Maxule, ¿no? La inmigracionista que dice que la alta cultura es originario de Mesoamérica, ¿no? Que de ahí llegaron los mayas, que hubo mucha similitud, por ejemplo, en la economía, ¿no? En el cultivo del maíz, ¿no? En eso va a mencionar el señor Maxule, ¿sí? Está también la teoría autoctonista de Julio César Tello. Él dice pues que la alta cultura tiene origen dentro del Perú. Sí, él dice pues que viene de la selva amazónica, que de ahí salieron un grupo, ¿no?, de pobladores llamados los arawaks, y que de ahí pues se formó la primera cultura, que va a decir incluso que es Chavín, ¿no? Eso de acuerdo a Tello. Y una última teoría va a ser la teoría aloctonista, planteado por Federico Kaufmann-Doig, ¿no? Este señor dice que la alta cultura viene del vecino país de Ecuador. Se dice que en Ecuador hubo una cultura llamada Valdivia y que de ahí pues salieron, ¿no?, unos pobladores y llegaron al Perú y formaron, ¿no?, la cultura, la alta cultura, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces eso es lo que nosotros debemos saber, ¿ya? Hologenista, entonces, nuestra clave aquí sería la alternativa, ¿no? A ver, ¿dónde está acá? Es la pregunta 76, ¿no? Nuestra clave sería, a ver, dice el foráneo, la C, ¿no? Fue foráneo y procedió de Mesoamérica, fundamentalmente de los mayas, ya está.
Entonces acá la clave es la C. Ya está. Bien. Pregunta 77. Dice, relacione a cada alta cultura con el aporte que la caracteriza. ¿No? Bien fácil, ¿no, muchachos? ¿Sí? Ya está. Vamos a relacionar entonces, jóvenes. Dice Chavín, ¿no? Sabemos que Chavín, pues, descubierto por Tello, igual que Paracas también, ¿no? Y Chavín pertenece al Primer Horizonte. Ya está. ¿En qué habría sobresalido Chavín? A ver, ¿Huaco Retrato? No, pues Huaco Retrato es de Mochica. ¿Arquitectura megalítica? No. Sí tiene arquitectura, ¿no? También megalítica. Pero Tiahuanaco también, ¿no? ¿Qué otro más podemos relacionar? Escultura. ¿Habrá habido escultura en Chavín? Sí. Chavín va a ser el que más aporta en escultura, muchachos, ¿no? ¿Cuál va a destacar ahí? La estela de Raimondi, el obelisco Tello, las cabezas clavas, ¿sí? La estela de Yauya, la medusa, ¿ya? Entonces, escultura, quien más destacó va a ser Chavín. Entonces, por acá relacionamos, ¿sí? Por acá relacionamos la 1 con la C y ya está. Paracas, ¿no? En Paracas, ¿cuál lo relacionamos fácil? La textilería, ¿no? Los mantos Paracas, pues, ¿no? Que se va a dar mayormente en la etapa de Paracas cavernas, ¿ya? Entonces, acá vamos a relacionar. Nazca, profesor, ahí está, pues, las líneas o geoglifos, ¿no? Encontrados en la pampa de Socos, ¿ya? Bien, entonces por acá Nazca va a ser con la E, ¿sí? Y finalmente Tiahuanaco, arquitectura, ¿no? Arquitectura megalítica, jóvenes. Es megalítico, ¿no? Por acá entonces, ahí va a destacar, por ejemplo, una arquitectura, ¿sí? Calasasaya, ¿no? Pumapunku, ¿ya? Bien, las chulpas, ¿no? Son bastante gigantes, muchachos. Ah, y por acá había una cultura más, Mochica. Sí, pues Mochica va a destacar por su Huaco Retrato, ¿no? Hay varios incluso, ¿no? Huaco Retrato, Huaco Amorfo, ¿no? Incluso, muchachos, ahí ya se veía la enfermedad del labio luporino, ¿sí? Desde esa época es el origen. Bien, ¿cuál será nuestra clave entonces con respecto a eso, muchachos? 1 es C, ¿ya? 1C, ¿no? 2D. 3E, bien, la clave entonces sería la C. ¿Ya? Vamos a marcar por acá entonces. Nuestra clave, jóvenes, sería la alternativa C. Ya está, bien fácil. Siguiente pregunta dice, región del Tahuantinsuyo que estuvo al norte del imperio. Bien, sabemos muy bien que quien va a dividir políticamente los 4 suyos es Pachacútec, el gran organizador. ¿De acuerdo? Luego de la derrota a los chancas en Yaguarpampa, pues Pachacútec se convierte en el primer emperador, ¿no? Su nombre ya sabemos que fue en realidad Cusi Yupanqui, pues él se autonombra Pachacútec, ¿ya? Bien, él al dividirla, conjuntamente con su hijo Huayna Cápac, perdón, Tupac Yupanqui, ¿ya? Pues va a llegar por parte del norte, ¿sí? Hasta el sur de Colombia, hasta Pastos o Río Ancasmayo, ¿ya? Y ahí, muchachos, va a estar el suyo, ¿no? Bueno, en este caso llamado Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo fue, digamos, el que llegó hasta el norte, ¿sí? Hasta el norte, digamos, sur de Colombia también, ¿sí? Entonces, eso vamos a buscar en nuestras claves. Justamente está la C, ¿no? Ahí está. Aquí la clave, ¿no? La C. Y lo demás también hay que mencionarla. Por ejemplo, el más extenso era el Collasuyo, ¿no? Abarcó pues parte de Argentina, Bolivia actualmente, ¿no? El Perú, ¿sí? Está el Antisuyo, ¿no? Se dice que fue el más pequeño, que está hacia el sur, ¿sí? Y por acá está el Chinchaysuyo. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. ¿Quién es el que lo divide políticamente? Pachacútec. Pero ¿quién es el máximo expansionista, el iniciador de todos los tiempos? ¿No? Se relaciona a Tupac Yupanqui. ¿Y quién finaliza la máxima expansión? Huayna Cápac. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta dice, un ejemplo de arquitectura militar inca es, ¿no? En la época de Pachacútec se manda a construir muchos centros arquitectónicos mediante el trabajo de la mita,
¿sí? Entonces, si buscamos un trabajo o una arquitectura militar, va a ser el Sacsayhuamán. ¿De acuerdo, muchachos? El Sacsayhuamán. También hay otras, por ejemplo, que era de carácter administrativo económico. Eso es Huanucopampa, ¿no? Sí, Huanucopampa era un centro administrativo, quizás la capital administrativa del Tahuantinsuyo, ¿sí? Bien, entonces ahí, ¿cuál será nuestra clave, muchachos, en la 79? Ahí está, ¿no? La alternativa B, ¿sí? Entonces acá, jóvenes, vamos a tener la B. Muy bien, la clave la B. También por acá está Coricancha. Bueno, Coricancha es el templo más importante, ¿sí? Es el templo sagrado para rendir culto al sol. Ya está. Siguiente pregunta, dice, identifica la característica, ¿no?, que no corresponde a la Edad Media. Bien, me pide lo que no corresponde. Siempre cuando pide eso, muchachos, es bueno que tú lo subrayes o lo encierres en un círculo, ¿ya? Que no corresponde a la Edad Media. Bien, por teoría nosotros sabemos que en la Edad Media está el feudalismo, ¿no? Sabemos que en la Edad Media está la guerra de los 100 años, incluso está acá, ¿no? Están las cruzadas, ¿sí? Surgen las universidades también en esta época. También está el islamismo, ¿sí? En esta época también está el islamismo, muchachos. ¿Qué más? Pues aquí en esta época también, muchachos, está el origen de la burguesía, ¿sí? Ya está. Bien, entonces, ¿cuál vamos a relacionar? No relaciona, dice. Se fundan las primeras universidades. Bueno, aquí aparece ya, ¿no? Las universidades, ¿sí? El origen está en la Edad Media. Surgimiento del feudalismo también está acá, ¿no? La guerra de las cruzadas, sí, también está acá. Sobresale el estilo gótico en la arquitectura, ¿no? El estilo gótico en la arquitectura, bueno, con lo greco-romano, sí está. Gran desarrollo de las ciencias, no, eso no, muchachos. El gran desarrollo de las ciencias es mayormente la edad moderna, ¿sí? Bien, entonces la clave aquí sería la D, ¿ya? La D. Vamos a poner por acá, la clave, ¿no? Es la D. Recuerda que la Edad Media, ¿no? Es de la aparición de Roma, ¿no? Roma está relacionado aquí. Ya está. Bien, hasta ahí entonces la pregunta 80 de la página número 13. Ahora pasamos a la 14. Y aquí pues la preguntita dice de esta forma. Identifica las características de la historia que permiten la reflexión y el enjuiciamiento de los hechos, fenómenos y acontecimientos históricos ocurridos en el tiempo y en el espacio, ¿no? ¿A qué estará haciendo referencia esa pregunta? Dice las características. Ah, ya me doy cuenta por acá. Yo tengo que pensar de esta forma. Me está pidiendo características, profesor. ¿Características de qué me está pidiendo? De la historia. Ya está. Esto es lo que me va a llevar, muchachos, a marcar mi respuesta. Ya está. Siempre tienes que ser hábil para buscar las palabritas que te pueden llevar a las claves, ¿sí? Entonces, si me pide características de la historia, ¿no? Yo automáticamente, ¿no?, hago memoria y digo, pues, las características de la historia. Ahí está lo selectivo, hechos importantes; prospectivo, cuando se proyecta al futuro; irreversible, cuando no puede retroceder, no puede modificar, ¿no? Esas son las características más importantes de la historia. En base a eso, entonces, busco mi clave, ¿no? Y por acá dice analítica y crítica. Bueno, crítica sí puede estar ahí, pero analítica no, muchachos, ¿sí? Ya redunda ahí. Temporal, ¿no? Y espacial. Espacial sí, temporal lo descartamos ahí. Por acá, dialéctica, eso ya no, pues, ¿no? Por acá dice, ¿no?, selectivo, eso sí es. Y colectiva, no, pues esa no es, muchachos. Y por acá la A dice, ¿no?, prospectiva, ¿no?, y selectiva. Bueno, esa sí sería, ¿no?, nuestra respuesta. Prospectivo y selectivo. Ya está. Bien, marcamos entonces nuestra clave por acá, ¿no? Eso justamente va a estar en la alternativa C.
¿Ya? Bien, vamos a poner por acá la clave, la C. Y la última pregunta de esta página, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, perdón, dice, reconoce la denominación de la periodificación científica, ya está. Subrayo esto porque esto me lleva a la respuesta, muchachos. Pide periodificación científica y tú tienes que saber que solo hay dos periodificaciones para hablar sobre la historia. Una es la tradicional, que va a estar planteado por Cristóbal Keller, y la otra es la científica, por Karl Marx. Y Karl Marx divide a la historia, ¿no?, en base a modos de producción. ¿De acuerdo? Entonces buscamos eso entre las alternativas y justamente ahí está pues la alternativa A, ¿no? Entonces la clave acá, jóvenes, sería la A. ¿Ya? Ahí está. Eso sería nuestra clave. ¿Ya? La A. Bien, jóvenes, hasta ahí entonces nos vamos a quedar, ¿no? Continuamos la próxima clase. Gracias.